Bienvenidos y bienvenidos a aquellos que pudieran a través de las redes estar compartiendo con nosotros este tiempo de meditación. Esta última canción, los integrantes del conjunto me habían pedido si tenía alguna canción que prefería y esta es una de las que mi corazón realmente disfruta. ¿Cuántas veces estamos envueltos en el caos y no podemos entender tantas cosas? Pero sabemos y contamos con el mejor de los refugios, que es el Señor. Les invito esta noche a abrir sus Biblias. Vamos a el libro de Segunda Reyes y el capítulo 5. Es siempre un placer y un gran privilegio abrir la palabra de Dios. Y bueno es saber que muchos hermanos sostienen con su oración para que la palabra de Dios llegue al corazón de alguna persona que todavía no lo conoce como Salvador, que ha escuchado hablar de Él, que disfruta de cantar, que le gusta venir, que la pasa bien en medio nuestro, pero que todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Dice Segunda Reyes, el capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y yo pensaba qué bueno si algún profesional en recursos humanos recibe un currículum como este. Qué mejor. Si un empresario necesita tomar a una persona y le llega con todas estas cualidades, qué mejor. Habla de que era un hombre valiente, estimado, vale decir que conocía lo que era la honra, lo que era la fama, lo que era el buen nombre, quizá, ¿por qué no?, también el dinero. Y estaba pensando hoy que después de eso hay allí una palabra que gramaticalmente nosotros conocemos como una conjunción contradictoria que contradice o se contrapone al concepto que venía diciendo. Habla todo lo bueno de él, pero, y nosotros usamos a veces esa palabra o a veces usamos alguna otra que significaría lo mismo. Decimos, por ejemplo, sin embargo, por ejemplo, esta es una hermosa noche, pero llovió. La hemos pasado lindo, sin embargo, hubiera estado mejor la cena. Por decir, bueno, son palabras que de alguna manera ponen un freno a esto de esta persona que esta noche nos va a llevar a considerar. No quiero hablarles de Naamán porque estaría solamente agregando algo a la parte de la cultura general bíblica que ustedes seguramente conocen la historia y quizá mejor que yo. Pero quiero hablar del poder de Dios, el cambio en la vida de este hombre, Naamán. Dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ese pero, dice allí una palabra, era leproso. Y hablar de la lepra por ahí redunda porque aquellos que somos asiduos lectores de la Biblia, sabemos que en muchos de los libros de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, se repite algo acerca de esta enfermedad. Una enfermedad que sigue en danza, sigue en curso. Más, nuestra zona es una zona endémica. Lástima que ya lo hemos como abandonado y porque sabemos que es una enfermedad en la actualidad curable. No lo era en su momento, no lo era entonces. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad avergonzante porque se creía que era una maldición de Dios, un castigo de Dios sobre la persona que la contraía. Y comenzaba con pequeñas manchas rojas en el cuerpo, a veces imperceptibles, que luego tomaban un área mayor, se ponían de un tono blanquecino y perdían la sensibilidad. En el pueblo de Dios había
indicaciones precisas acerca del diagnóstico, cómo diagnosticarla. Y era incurable. Lo que solía ocurrir era que el sacerdote se confundiera, dudara, y a alguien que había decidido era leproso, pasado un tiempo y cuando venía a una próxima consulta, el sacerdote se daba cuenta que se había equivocado y que no era leproso. Pero en verdad, la enfermedad como tal era una enfermedad incurable. Era una enfermedad avergonzante, pero era una enfermedad también que se podía ocultar por un tiempo. Yo no sé de Naamán quién sabía que era leproso. Seguramente su esposo, pero no sé si los soldados que componían el ejército lo sabían. ¿Por qué? Porque él seguramente no andaba desnudo cuando estaban seguramente en las campañas militares. Vemos luego que el rey sí se entera. Sigamos con la lectura. Dice: había allí una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dios utiliza recursos impensados. Y no me gusta poner títulos a los mensajes porque me parece que es Dios el que habla y pone títulos, pero está bien el que acostumbra a ponerle para orientarnos y está requete bien. Pero yo hoy pensaba, ¿qué diría? Las maneras misteriosas de Dios, yo diría las maneras asombrosas de Dios. En una de las campañas que han salido, viene Naamán y trae consigo un botín, cosas que ha tomado del pueblo de Israel, y entre ellos a una muchacha. Y esa muchacha no saben dónde ponerla y le dicen a la mujer de Naamán: no necesitas una sirvienta, una sierva, alguien que esté. Allá va. Y esta muchacha oye seguramente el comentario de Naamán con su esposa, preocupados porque Naamán tiene confirmada en sí la enfermedad de la lepra. Y ella no le dice a Naamán, le dice a la esposa: si mi señor quisiera llegar a Samaria, allí hay un profeta de Dios y yo estoy segura que él lo sanaría. Y Naamán pudo desestimar la palabra, y la esposa de Naamán pudo desestimar esta palabra, este mensaje esperanzador que traía esta muchacha en medio de un tiempo difícil para su vida. Ella estaba allí forzada, había dejado su familia, todo lo que era suyo, y estaba en un país, digamos, esclavizada. Pero aún en medio de esa situación, ella tiene pensamientos de bien para aquel que la ha tomado prisionera. Y le dice a su esposa, y Dios usa a la esposa ¿para qué? Para que ella también le confía a su esposo y dice: mira, la muchacha que está con nosotros me ha dicho que en Samaria hay un profeta de Dios que puede hacer algo por tu enfermedad. Y aquí vemos realmente lo influyente que era Naamán. De manera que puede entrar a la presencia del rey con libertad y se ve, o el rey lo sabía o el rey se enteró, pero no se asustó, sino que dijo: voy a darte cartas de presentación para que puedas ir libremente donde te propones. Síganme con la lectura, vamos al versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel. Pero me quedo con lo que él preparó y tenía a su alcance para compartir con aquel que podría llegar a curar su enfermedad. Traducido a lo que nosotros conocemos, serían algo así como 460 kilos de plata, algo así como 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa.
Miren la comparación, lo importante que era tener una ropa de calidad, una ropa bien lograda, de telas de buena calidad, que se comparaba con eso. Cualquiera hubiera dicho, qué tontería llevar 400 kilos de plata, 70 kilos de oro y lleva allí 10 mudos de ropa. No, eran importantes. Y me deleité en la semana y esta tarde leyendo la carta de presentación que le da el rey para presentar a Joram, el rey de Samaria. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. No le pedía nada, ¿no? Pero me gusta la expresión que dice, cuando estas cartas lleguen a tus manos, el que va a estar delante de ti es Naamán, y lo envío con un propósito, y es de que lo sanes. El rey de Israel se asusta de una manera en el capítulo 6, bueno, ya ahora el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Claro, cuando el rey recibe esta carta diciendo, aquí te lo envío, pero que lo sanes, dice, esto es una provocación abierta. ¿Qué es lo que quiere? No voy a poder curarlo. Yo no soy Dios que dé la vida y la quite. ¿Qué va a ocurrir? Lo voy a tener que devolver en las mismas condiciones que llega y que va a ser Siria. Y seguramente va a venir y va a atacarnos. Pero, versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne, que está enferma, se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá él, luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. El pensamiento que llevaba consigo Naamán. Naamán busca lo que cree que puede valer la salud que ha perdido, y está dispuesto a entregarla sin ningún tipo de miramiento a aquel que pudiera obrar salud en su cuerpo. Y entonces cuando el rey le dice, no, yo no soy Dios, pero se entera Eliseo, el profeta de Dios, que el rey se asustó, rasgó sus vestiduras, tenía miedo y dijo, ¿por qué tenés miedo? ¿No sabes que hay profeta de Dios en Samaria? Envíalo. Y Naamán toma sus carros, toma su séquito, sigue viaje y llega hasta la puerta de Eliseo con una idea. Yo pensaba en mí que el profeta iba a salir, que se iba a poner de pie, que iba a levantar su mano, que iba a invocar a Dios, que me iba a tocar, y entonces nada de eso ocurrió. Eliseo dice, ¿quieres curarte? 7 veces al río Jordán. Y bueno, entonces comienza el razonamiento casi lógico de una persona. Dice, versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En el versículo 11 habla de que se enojó, y en el versículo 12 otra vez enojado. El enojo de Naamán fue importante. Y tanto los 2 ríos que él menciona, que existen en la actualidad, en verdad tenían mejores aguas. Lo que él no sabía,
que el milagro y el poder no estaba en la limpieza o no del río al que él fuera a zambullirse, sino la obediencia y la fe que él pudiera poner en aquello que se le había dicho. Y vuelve Dios a usar maravillosamente otros instrumentos. Y a mí me gusta porque los súbitos, los otros soldados le dicen: Padre mío. ¿Cómo lo querrían? Se ve que era un buen general. Dice: Padre mío, a ver, ¿a dónde vamos a ir? Si te hubiera pedido algo difícil de hacer, ¿no lo hubieras hecho? Naamán razona entonces, se baja de su caballo, se baja de su orgullo, se despoja de la ropa que escondía su enfermedad y se sumerge 7 veces. No sé cuál fue la ansiedad, la expectativa de aquellos que veían zambullirse una vez, 2 veces, y alguno habrá dicho: ¿para qué le habremos dicho que se quedara? ¿Por qué no se habrá ido? ¿Para qué vinimos? ¿Cuántas cosas habrá pasado en la mente de aquellos que lo acompañaban? Pero ya había nacido en Naamán algo que se llama fe. Y con esa fe siguió zambulléndose 1, 2, 3, hasta las 7 veces. Y cuando emerge del agua, se da cuenta que su piel, que su cuerpo está limpio. Dice versículo 14: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La carne de un niño. Aquellos que tienen bebé seguramente están fascinados, están impresionados, están anonadados con lo que es la piel de un niño. Pues así era la carne de Naamán. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He ahora aquí conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¡Qué confesión! Él pudo volver, dejar lo que había traído y volverse, pero no. Aquel hombre sintió que ese milagro no venía ni siquiera de Eliseo, sino de mucho más arriba, y dice: he aquí conozco, declaro ahora que no hay Dios en el mundo como Jehová, el Dios de Israel. Y bueno, vamos acortando, pero todos sabemos que quiere dejarle presentes, y dice Eliseo: nada de todo eso. Pero hay allí un codicioso. No sabemos si es el mismo que le mandó a decir: dice Eliseo que te zambullas 7 veces, pero hay un codicioso que cuando emprende de regreso la comitiva que trae a Naamán, espera un poquitito y sale detrás de él. Dice: ay, para un poquito. Mirá, ocurrió algo y estaríamos necesitando un talento. Había llevado una cantidad impresionante. Con un talento nosotros nos arreglaríamos y una muda de ropa. Bueno, Naamán, tan agradecido y sin saber que esto era una maniobra, digamos, dolosa de Giezi, le dio más de lo que él pedía. Y cuando llega el profeta de Dios: Giezi, ¿dónde estuviste? Oh, en ningún lado. ¿A dónde fuiste? No me moví de acá, estuve todo el día. Giezi, conozco tu corazón, y esa lepra que estaba en el cuerpo de Naamán pasará a vos y a toda tu familia. Y miren esta palabra. ¿Cuántos minutos me quedan? Pero no, está. Vayamos a leer esto. Es solo a título para que cada cual piense. En el versículo 26 del mismo capítulo 5 de Segunda Reyes, dice, está hablando Eliseo, ¿no? Y dice: él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y una pregunta: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Es tiempo? No.
Lo he contado seguramente alguna vez. Una clienta llega un día a la farmacia, dice: Fernando, ¿cuánto me cobras para venir a orar a mi casa? Yo digo: si venís a la mía no te cobro, pero necesito que ores por mí. No, porque el pastor me cobra tanto. Bueno, no se podía creer. La pregunta es: hoy es tiempo. ¿No da vergüenza a muchos que se dicen pastores y demás quitarle el dinero a gente que lo necesita, que no tiene, y están en nombre de Dios pidiendo lo que Dios no les pide? Pero decía, si nos quedáramos con el relato hasta aquí, nos volvemos a casa y decía: ay, nos acordamos de Naamán y nos acordamos del coro que decía, ¿se acuerdan que había un coro que decía acerca de la lepra de Naamán, que había sido limpiado por la sangre del Señor? Bueno, pero no es ese el tema. La lepra sigue estando, pero tiene solución. Pero hace muchos y miles de años que la humanidad viene soportando una pandemia a la que no le encuentra solución, para la que no encuentra vacuna, y es el pecado. Y el pecado, al igual que la lepra, son bastante parecidos en que quita la sensibilidad. Cuando usted prende un noticiero o si abre un periódico o mira por internet las noticias, se da cuenta que Satanás y el pecado le han quitado la sensibilidad a la gente. A más nadie le importa nada de nadie. Decía, hay una pandemia que es el pecado. ¿Y el pecado qué es? Es la desobediencia de Dios. Algunos creen y piensan que el pecado es una maldición de Dios o un castigo de Dios. Y no lo es. El pecado es la desobediencia a Dios. Saber lo que es bueno y no hacerlo, eso es pecado. Desobedecer una de las leyes de Dios nos hace a todos pecadores y responsables de la pena del pecado, que es la muerte. ¿Se acuerdan del joven rico que vino contento y dice: Señor, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Los mandamientos, los sé, Señor, los he aprendido, los he memorizado. Y el Señor le dice: bueno, hace una cosa, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ay, no. Pero como no era que sabía los mandamientos, no era que había que amar al prójimo como a sí mismo, ya en el primer mandamiento fallaba. Y eso nos pasa a nosotros, nos pasa como a Naamán. Somos quizá bien vistos por los vecinos, por la sociedad, en el colegio, en la facultad. Tenemos un nombre, un buen nombre, tenemos, bueno, lo que a ustedes les parezca que puede sumar a un currículum que ustedes debieran presentar. Quiero decirles que en toda esa cantidad de cualidades que decimos y creemos tener hay un pero. Pero somos pecadores. Pero hemos fallado a Dios. Decía, o no comenté, pero la lepra en sus fases terminales hace estragos en el cuerpo de las personas. Eso que comienza como solo manchas, pasan a ser lesiones malolientes, comienza a caerse todo el cabello, las cejas, los dientes. Se empiezan a perder las falanges de los dedos de las manos y convierten a una persona en un monstruo. Y el pueblo de Israel, cuando alguien se contagiaba de lepra, automáticamente lo aislaba. Y eso lo hacía doblemente doloroso, porque aparte de tener que separarse de su familia, de las cosas que quería, era ver en el otro lo que le esperaba mañana. Entraba hoy y veía a la que la enfermedad ya la había atacado peor, y veía seguramente morir a personas de la misma enfermedad.
las maneras en las que Dios trabaja. Dios pudo haber curado a Naamán de otra manera, pero esa fue la manera que Dios quiso hacerlo. Y en una y muchas y todas las oportunidades siempre utiliza y apela a nuestra fe. ¿Crees o no crees? ¿Se acuerdan lo que pasó con Noé? Nunca había llovido, la maldad del hombre había llegado a límites que superaba la paciencia de Dios. Va a llover, se va a inundar todo, van a morir, hay un arca. No creo, no importa, yo creo adentro. ¿Se acuerdan lo que pasó en el desierto cuando los israelitas venían y hablando mal de Dios? Y Dios se cansó y entonces le dice a Moisés: hazte un asta, una serpiente, y ponla allí, y el que mire esa serpiente y sea mordido por una va a vivir, pero aquel que no mire va a morir irremediablemente. ¿Pueden creer ustedes que un montón de gente murió por el orgullo de no creer o no querer mirar la serpiente? En nuestra relación con Dios es necesario darnos cuenta que necesitamos ayuda. Si Naamán se hubiera callado la boca, lo hubiera confiado solamente con su esposa y en secreto, y la muchacha no hubiera escuchado, Naamán hubiera muerto leproso. No había alternativa, no había otra cura. Y cuando él llega a la puerta de Eliseo, Eliseo dice: Dios quiere que te sumerjas 7 veces. ¿Quieres hacerlo? Te curas. ¿No quieres hacerlo? Te mueres. La Biblia asevera que todos somos pecadores y que cuando todos hemos pecado, todos estamos aislados, separados definitivamente de la presencia de Dios. Debemos reconocer que necesitamos de Dios. Necesitamos saber no solo eso, sino que Dios proveyó en Jesucristo la solución para nuestros pecados. Que Jehová, que Dios cargó en Jesucristo, en su cuerpo, el pecado de todos nosotros. El tuyo, los míos, los de todo el mundo. Y pensaba que no mucho, o sí algunos años después de Naamán, otro leproso decide confiar en Jesús y rompe las reglas y se acerca a Jesús y habla con él, se postra delante de él y le dice: el Señor, ¿qué quieres? Y aquel le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Reconocer la necesidad. ¿Cuánto nos cuesta a los hombres cuando uno habla de salvación? Dice: pero es una cosa tan fácil depositar la fe en Cristo, reconocer que somos pecadores, y en verdad no es difícil, pero toca nuestro orgullo. ¿Quién quiere reconocer que no es lo bueno que dice ser? Que no dice siempre la verdad como uno cree que la dice siempre. Todos, absolutamente todos, una y mil veces fallamos. Pablo, en uno de sus discursos, dice: bueno, he dado vuelta por Atenas y he encontrado todo tipo de construcciones dedicados a distintos dioses, y encontré uno por allí que dice: al Dios no conocido. Pero voy a decirles una cosa: Dios olvida, pone aparte este tiempo de ignorancia y ahora manda a todos que se arrepientan. Naamán, luego de notar en su cuerpo el milagro de Dios, vuelve y dice: reconozco que no hay otro Dios como el Dios de Israel. ¿Cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? El poder no estuvo en el agua, el poder no estuvo en el río donde se sumergió. No, el poder estuvo en la mano de Dios y en la obediencia
de Naamán y en el creer y poner su fe en que Dios obraría un milagro. Hay tiempos en la vida que ocurre, como decía la canción, caos. ¿Ustedes piensan que Naamán, cuando se dio cuenta que era leproso, pudo dormir tranquilo? Era un hombre feliz, podía disfrutar de su familia, que las batallas que ganaba para él tenían un sabor especial. No, porque sabía que su vida estaba condenada. Quiero que entiendas que tu vida y la mía, lejos de Dios, estaban condenadas. Pero un día Jesús vino, nos habló de Dios, nos mostró a Dios, nos mostró el poder de Dios, nos habló del amor de Dios y lo demostró muriendo por nosotros. Está ahora en ustedes y en mí el creer o no creer. Dios no va a poner otro medio de salvación a disposición de las personas. Ya Cristo murió y eso es suficiente. Ya alguien pagó tu deuda y la mía, ocupó tu lugar y el mío. Y Dios no va a poner ahora a disposición de las personas lo que ellos crean. Naamán decía en sí: ay, yo voy a ir y el profeta se va a poner de pie y va a levantar su mano y me va a tocar. Eso es tu pensamiento, pero no es el pensamiento de Dios, no es el plan de Dios. Dios quiere salvarte de esa manera y no hace falta más nada. Dios lo hizo todo. La religión que puedas tener te quiere acercar a Dios. Dios ya se acercó a vos a través de Cristo. El tema es que lo puedas y lo quieras aceptar o no. ¿Qué vas a hacer? El conjunto nos va a despedir seguramente con una canción, pero puedas llevar en tu corazón, si todavía el Dios de Israel, Jehová, no es tu Dios, puedas hoy reconocer en Cristo tu Salvador. Que lo aceptes en tu corazón, que lo tomes en tu vida y puedas, como Naamán, curado, vivir una nueva vida sin temores, sin miedo, con confianza, con fe, con la fe depositada en el Hijo de Dios. Padre, gracias te damos porque en esta noche nos has permitido separar este tiempo para abrir tu palabra, para pensar y meditar. Y gracias porque tú eres aquel Dios que obró milagrosamente en la vida de Naamán, que obró milagrosamente en mi vida y en la vida de muchos hermanos. Y gracias porque tú diste a tu único Hijo, Jesús, en propiciación, por precio, por pago de nuestras deudas. Ahora nos vamos a ir, vamos a comenzar una nueva semana, si es tu voluntad, que nos acompañes ahora y nos acompañes en lo que resta de esta semana para que podamos realmente vivir tomados de tu mano. Te bendecimos, Padre, te agradecemos por todo en el nombre y en los méritos del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por la atención que han dispensado.